gracias a la Federación por la invitación para hablar de este tema que para mí resulta apasionante porque he trabajado muchos años con empresas familiares y he trabajado tanto en España como en otras partes del mundo en el diseño de sistemas de gobierno para la empresa familiar y para la familia empresaria, siendo ambas diferentes, tienen sistemas de gobierno distintos. Y a lo largo de la exposición de hoy iremos viendo cuestiones relacionadas con el protocolo familiar y también intentaré trasladar a los asistentes que este tema de la empresa familiar y todas las implicaciones que tiene el sistema de buen gobierno de la empresa y el sistema de buen gobierno de la familia no es una cuestión estrictamente española, es una cuestión que tiene un carácter internacional. Empezamos intentando definir empresa familiar. Yo cuando escribí mi primera tesis doctoral en esta materia, que versaba sobre el protocolo familiar, hice un análisis de los diferentes conceptos que hay de empresa familiar. Ciertamente no hay una definición homogénea ni entre los autores, ni en documentos de organismos públicos en relación con lo que es una empresa familiar. Podemos coger esta definición que recojo aquí, que es una definición sencilla, en la que se dice que una empresa familiar es aquella que se origina con un fundador o grupos de fundadores familiares que detectan una oportunidad de negocio, constituyen una empresa, la hacen crecer y posteriormente ceden la propiedad a sus descendientes teniendo la voluntad de que se perpetúe en el tiempo bajo la dirección de la familia. Yo creo que de esta definición se puede extraer un elemento fundamental para definir una empresa como familiar, que es el deseo de trascendencia intergeneracional. Yo creo que lo que caracteriza a una empresa como empresa familiar es el deseo de los fundadores o de las generaciones posteriores de que esa empresa se mantenga en manos de la familia durante generaciones y que sea el medio de crecimiento económico y también de desarrollo personal y profesional. Esta idea de perpetuación en el tiempo, esta idea de continuidad, es lo que yo creo que define a una empresa familiar y la distingue de otras empresas que, aunque puedan estar fundadas por familias, no son familiares. En mi experiencia, la inmensísima mayoría de los empresarios que constituyen empresas o de las generaciones siguientes que han recogido el testigo de los constituyentes de las empresas desean que la empresa se perpetúe en el tiempo en manos de la familia. Hay algunas excepciones. Yo recuerdo algún empresario concreto hace años de un sector ajeno a la construcción que me decía que él no deseaba bajo ningún concepto que sus hijas, en este caso él tenía hijas, continuaran con el negocio familiar. Él había constituido una empresa, había tenido un gran capital, le había costado mucho esfuerzo y creía que sus hijas podían llevar una vida mejor simplemente llevando a cabo una venta de la empresa y disfrutando del dinero bien colocado a lo largo de los años. Es una excepción porque la regla general, como digo, y no solamente en España, sino en otras partes del mundo donde he trabajado, es que los empresarios familiares y las generaciones posteriores desean que la empresa permanezca en manos de la familia y por eso esa característica de continuidad es la que, en mi opinión, mejor define a una empresa como empresa familiar. La mayoría de las empresas existen familiares, existen bajo una de las siguientes modalidades. Los empleados son exclusivamente o mayoritariamente miembros de la familia. Los miembros de la familia ocupan roles o puestos de gerencia y en algunos casos la familia no trabaja ni gestiona, pero tiene el control accionario. Esto es más frecuente en familias de tercera generación y posteriores, y además con pluralidad de miembros. Hablaremos también de la importancia del número de miembros a la hora de diseñar sistemas de gobierno en el seno de una familia empresaria y de una empresa familiar. Por lo tanto, hay diferentes tipologías de participación de los miembros de la familia en la empresa familiar. ¿Qué es una familia empresaria? Me gusta recalcar la diferencia de este concepto con el de empresa familiar. El de empresa familiar hace referencia a la empresa en sentido estricto, pero es que junto con la empresa familiar hay que hablar de la familia empresaria.
como elemento diferente de la empresa familiar, lógicamente interrelacionado con la primera, pero al fin y a la postre distinto, con necesidades distintas y con sistemas de gobierno diferentes. Una familia empresaria es aquella familia cuyos miembros son dueños del capital mayoritariamente de una empresa y en la que existe una visión compartida de continuidad de la actividad empresarial y de la participación en esta, sea como empleados, actividad laboral, como gestores o en el ejercicio de papeles o roles de accionistas. La existencia de una familia empresaria está necesariamente unida a una cultura que promueva la unidad familiar y la buena convivencia, así como el orgullo de pertenencia, porque todo ello garantiza la estabilidad y el futuro empresarial. Cuando hable posteriormente de los códigos internacionales de buen gobierno en materia de empresas familiares y familias empresarias, haré referencia a este punto también y a la importancia que el mismo tiene para consolidar a una familia como familia empresaria y garantizar la pervivencia del negocio familiar entre generaciones. En una familia empresaria, la generación o la asignación de puestos está basada en las capacidades, de tal forma que la familia es una opción más. La dirección intenta ser o debe intentar ser objetiva y racional. La toma de decisiones tiene que estar basada en la información, con delegación de autoridad y responsabilidades. Las promociones se logran debido a un buen desempeño, las funciones de todo el personal están claramente definidas y existe una sucesión conocida por todos los involucrados y una planificación estratégica con una visión clara de hacia dónde se quiere ir. Por tanto, estamos viendo que para ser una familia empresaria se requieren una serie de características que van más allá de la mera consanguinidad, no simplemente por estar, por ser de la misma sangre, tener el mismo origen familiar y trabajar juntos, constituimos una familia empresaria. Una familia empresaria da un paso más y toma una serie de decisiones meditadas en relación con los puntos que he expuesto anteriormente. Por tanto, el adjetivo empresaria califica a la familia y la diferencia de una familia ordinaria que simplemente tiene una empresa. La familia empresaria es aquella en la cual los descendientes adquieren por ello las capacidades necesarias para emprender nuevos negocios e integrarlos al patrimonio familiar, contribuyendo a la creación del legado familiar. Una familia constituye una empresa familiar que tiene esa vocación de continuidad y cómo somos capaces de que nuestra familia no sea simplemente una familia que tiene una empresa, sino que sea una familia empresaria. Pues tenemos que llevar a cabo un proceso que es paulatino, que es estructurado, no se improvisa y no se hace de repente. Todo esto requiere una cierta planificación y requiere también una educación de los miembros de la familia, tanto los miembros de las generaciones anteriores, fundadoras incluso, como los miembros de las generaciones posteriores. ¿Y qué se busca lograr? Se busca lograr mantener la competitividad de la empresa como fuente de bienestar económico de la familia, llevando a cabo la implementación de prácticas de gestión y gobierno en las empresas propiedad de la familia. Y después, cuando los mercados están sujetos a riesgos de índole económica, innovación y competencia, llevar a cabo un análisis adecuado de los riesgos que la empresa tiene y que pueden repercutir en la familia como familia empresaria. Hay por ello que mantener a la familia como un equipo de trabajo que tiene la misma visión, metas y reglas en la relación con la empresa de la cual son y o serán propietarios. No tenemos simplemente que preparar el patrimonio empresarial de la familia, sino preparar a la familia para el patrimonio empresarial y comprometerla, evitando la confusión entre la familia y la empresa y educando a los miembros en la necesidad de separar estos dos ámbitos con el fin de lograr una sana convivencia. Por ello, es importante saber que tenemos dos sistemas que se interrelacionan dentro de nuestra vida familiar y empresarial, que son por una parte la empresa familiar y por otra parte la familia empresaria, que como comentaba anteriormente es más que simplemente una familia que tiene la participación mayoritaria en una empresa. En este sentido, me gusta mucho cuando trabajo con familias comentarles algo que cuando redacté mi primera tesis doctoral encontré, que era un documento de la Unión Europea
en el cual se decía que por cada 100 euros destinados a mantener una empresa existente, hacían falta 160 euros para crear una nueva que tuviera la misma posición. Ello podemos interpretarlo en el sentido de que el nivel de esfuerzo, tanto económico como no económico, para que la generación siguiente llegue a estar donde la colocó la generación anterior, se cuantifica en torno al 60% más. Es importante trasladar esto a las generaciones venideras, porque conservar lo que se tiene por parte de las generaciones posteriores a la fundadora es tremendamente importante. Y el esfuerzo que tendrían que desarrollar las generaciones siguientes para volver a colocarse donde se encontraban las generaciones anteriores es, en términos de ese documento que comentaba de la Unión Europea, un 60% más de lo que sería necesario si simple y llanamente se mantuviera. Esto trae también una consecuencia, que es que los roles de los miembros y la visión que tienen que tener los miembros de cada una de las generaciones no necesariamente tiene que ser coincidente. Muchas veces me he encontrado con miembros de generaciones posteriores que de alguna forma tratan de emular lo que han hecho las generaciones anteriores. Y en una empresa con 2 o 3 generaciones que conviven, hablaremos después también de la convivencia, las generaciones posteriores no tienen que emular lo que hacen las anteriores porque ocupan posiciones distintas. La primera generación muy probablemente haya tenido que asumir riesgos para tirar adelante del negocio y hayas tenido que asumir decisiones muchas veces comprometidas. ¿Y ello por qué? Porque tenía que crear, su objetivo fundamental era crear. Si la segunda generación conoce y asume que su objetivo fundamental es conservar, lo cual no implica no crear, pero partiendo de la idea de que ya tienes un suelo muy importante, que lo que tienes que hacer es conservarlo, yo creo que cambia su perspectiva y cambia su perspectiva para bien, porque se coloca donde se tiene que colocar, que es: estoy construyendo sobre lo que otros han creado y esa construcción que yo hago de nuevo es una construcción que tiene que garantizar que los pilares que me han dejado sigan siendo sólidos. Estos cambios de visión son muy importantes y hay que comentarlos y hay que educarlos, porque todo en la vida es un proceso educativo y la gestión de las empresas familiares y la cohesión de las familias empresarias también tiene un marco claro de educación. Como comentaba antes, tenemos que distinguir los ámbitos empresariales y familiares. Tenemos un ámbito familiar donde normalmente el Consejo de Familia ocupa una posición destacada, y un ámbito empresarial donde la Junta General de Accionistas ocupa una posición destacada. La familia empresaria es una sociedad en pequeñito. De la misma manera que un pueblo necesita una alcaldía y una provincia o una comunidad autónoma necesita su parlamento, necesita su diputación, y de la misma manera que un país necesita sus instituciones, pues una familia empresaria y una empresa familiar también necesitan tener instituciones. Cuanto mayor es el número de personas que conforman la familia empresaria y que participan en la empresa familiar, más desarrolladas tienen que estar las instituciones. La relación entre una familia empresaria, una empresa familiar y una sociedad cualquiera ordinaria es clara, y la complejidad de los órganos que cada una de ellas debe tener está directamente relacionada y es directamente proporcional al número de miembros. Cuantos menos miembros, menos necesidad de organización, sin perjuicio de que también hay que organizar. Cuantos más miembros, más necesidad de organización hay en todas las generaciones. El cambio de empresa familiar o de familia que tiene una empresa familiar a una familia empresaria tiene muchos fines, pero uno de los que quiero destacar es especialmente la prevención de los conflictos. Es extraordinariamente frecuente la existencia, no solamente en España, sino en muchísimos países, de conflictos en el seno de los miembros de la familia empresaria. Cuanto la familia que es propietaria de la empresa, más familia empresaria sea, mejor será capaz de resolver los conflictos. Y ello incidirá
en el desarrollo óptimo de la empresa familiar. Por tanto, todas las instituciones que tiene que tener la familia empresaria y la empresa familiar son instituciones que están encaminadas a muchos objetivos, pero uno de los principales es el de la prevención de los conflictos que surgen en el seno de la familia empresaria, como surgen dentro de cualquier sociedad o de personas. Y si la familia empresaria es una sociedad de personas, más tarde o más temprano tienen que aparecer conflictos, y precisamente toda la organización de la que vamos a hablar, uno de los objetivos que tiene es la prevención de los conflictos y, caso de que surjan, establecer mecanismos ordenados de solución de los mismos. Las empresas familiares y las familias empresarias exigen por las relaciones humanas que se plantean entre los miembros de la familia, y la familia entendida en el sentido amplio, no solamente la familia de sangre, sino también las familias políticas, se plantean las necesidades de regular la convivencia, la contingencia y la sucesión en el seno de la familia empresaria. Creo que esta transparencia o esta slide que se muestra aquí es muy importante, y quiero hacer hincapié en las tres palabras que he pronunciado anteriormente, que son las tres situaciones a las que se enfrenta una familia empresaria, que son la convivencia, la contingencia y la sucesión. ¿Qué es la convivencia? El vivir juntos diferentes generaciones en la familia empresaria y en la empresa familiar. Y esa convivencia normalmente es de 2 generaciones, pero puede ser de 3 generaciones, unidas en la empresa familiar y en la familia empresaria, y es una convivencia que es tanto horizontal como vertical. Y me explico. Convivencia vertical entre generaciones. La generación anterior convive con la generación posterior, y ahí hay cuestiones a tratar. Y es bidireccional, porque esa convivencia tiene que estar analizada desde la generación anterior en relación con la siguiente, pero también desde la generación siguiente en relación con la generación anterior. Eso sería lo que podemos llamar la convivencia vertical. Pero claro, hay una convivencia horizontal. Los hermanos conviven entre sí y son miembros de la misma generación y son miembros de la familia empresaria, y trabajan o tienen posiciones accionariales o pueden llegarlas a tenerla en la empresa familiar. Y esa convivencia horizontal también tiene que estar regulada y analizada. Y en la línea de lo que comentaba anteriormente, cuanto mayor sea el número de miembros de la familia, más complejas y que participan en la empresa, más complejas son las relaciones y más importante es la regulación de la convivencia. La contingencia. Este es un tema del que me gusta hablar porque casi nadie piensa en él, y creo que es algo en lo que hay que pensar. ¿Qué califico yo como contingencia? Pues todas aquellas situaciones distintas del fallecimiento que pueden incidir en la familia empresaria y en la empresa familiar. Estamos en época de pandemia, un COVID muy duro que afecte al líder de la empresa, pues puede afectar a la familia empresaria y puede afectar a la empresa familiar. Saliendo de la pandemia, una enfermedad importante, un divorcio, una depresión, un vulgar accidente, todo ello puede afectar. Son situaciones distintas del fallecimiento, pero que tienen importancia a la hora de gestionar todos esos periodos transitorios, desde que ha comenzado el evento contingencial hasta que el evento contingencial termina, y que tienen que estar regulados, y casi nadie piensa en ellos. La gente piensa, las familias y las empresas, en vivir o en morir, pero no piensan en situaciones transitorias que pueden afectar a su desempeño y a sus relaciones con los miembros de la familia y con la empresa. Y esto tiene que estar regulado, y yo recuerdo, por ejemplo, con una importante familia de México, que les planteé este tema y me dijeron, la verdad es que nunca nadie nos había hablado de esto, nos habían hablado fundamentalmente de la sucesión, pero no nos habían hablado de regular las situaciones contingenciales distintas de la muerte. Y creo que es muy, muy importante porque son muy frecuentes en esos tiempos de pandemia, sin duda, y en otros. Desde el punto de vista
general, el derecho español recoge situaciones de cobertura de contingencia en nuestra normativa y creo que las familias empresarias y las empresas familiares deben pensar y tener previstas estas situaciones de contingencia. Si nunca se producen, estupendo, y si se producen, pues tenerlas previstas para poder dar resolución. Y una cuestión también importante para aquellas familias de la Federación que tengan actividad internacional, y es que los poderes contingentes que recoge el derecho español no tienen exactamente parangón en otras jurisdicciones, lo cual no quiere decir que en esas jurisdicciones no haya mecanismos para cubrir situaciones de contingencia. Pongo, por ejemplo, la legislación norteamericana. En la legislación norteamericana no se pueden hacer, como se pueden hacer en España, poderes suspendidos o condicionados a la que ocurra un determinado evento. Una persona, cuando otorga un poder, ese poder es firme en la legislación norteamericana, pero se puede otorgar o se puede entregar a un hombre de confianza, a un trustee, para que solamente se lo entregue al apoderado en el momento en el cual ocurre una determinada contingencia. En resumen, en España es importante tener reguladas las situaciones de contingencia, el derecho español otorga facultades para llevarlo a cabo y hay procedimientos e instituciones que lo permiten, y en el ámbito internacional no podemos simplemente copiar las instituciones españolas, tenemos que buscar en cada país cuál es el mecanismo para la cobertura de las contingencias y adaptarlo a nuestras situaciones y a nuestras necesidades. Pero es una recomendación que hago encarecida el pensar en la cobertura de las situaciones de contingencia que se pueden dar en la familia empresaria y en la empresa familiar. Sucesión, el tercer pilar. La sucesión es en lo que todo el mundo piensa, quién va a suceder en la empresa, y eso puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir organizadamente o desorganizadamente, y puede ocurrir de forma inesperada o esperada. Entonces, tenemos que tenerlo previsto, y en ese sentido, España es un país, desde el punto de vista jurídico, relativamente complejo, porque tenemos un derecho civil de territorio común que más o menos afecta al 60% del territorio, y después tenemos derechos forales en Galicia, en Navarra, en Cataluña, en Aragón, en Baleares. Tenemos una normativa relativamente compleja que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la sucesión empresarial, tanto inesperada como esperada o programada. Entonces, eso es muy importante. Yo ahora, en los próximos días, saco precisamente un libro sobre instituciones de derecho civil para empresarios familiares, donde trato de recoger o sistematizar todas estas instituciones, fundamentalmente en territorio común, pero también en parte en territorio foral, para los empresarios familiares. Porque el Código Civil, lógicamente, no está redactado para... tiene una sistemática distinta de la que el empresario familiar requeriría, y lo que trato en este libro es precisamente de sistematizar de forma ordenada cara a estos tres temas: la convivencia, la contingencia y la sucesión, pero muy especialmente en relación con la sucesión, la normativa del derecho civil español. Vamos a avanzar estas cosas más o menos. Bueno, este tema es un tema muy interesante y muy desconocido. De hecho, yo estoy terminando mi segunda tesis doctoral en economía sobre esto que voy a comentar ahora. Al principio de la charla dije que los temas relacionados con las empresas familiares y las familias empresarias no eran exclusivamente españoles. Yo particularmente pues he trabajado en muchísimos países del mundo, especialísimamente latinoamericanos, pero no solamente latinoamericanos, en el diseño de sistemas de buen gobierno para empresas familiares. Algunas muy grandes, incluso cotizadas, y otras pues más pequeñas, empresas un poco de todo tipo. La preocupación internacional por la continuidad de la empresa familiar es enorme, es tremenda, tanto en organizaciones de carácter público como en instituciones privadas. La cantidad de dinero que ha dedicado el Banco Mundial
la Unión Europea a redactar propuestas de códigos de buen gobierno para empresas no cotizadas y de familia es inimaginable. Las revisiones continuas de los documentos propuestos, las actividades que se realizan en torno a este tema es tremendo y en general es muy desconocido. Es muy desconocido este mundo y sin embargo es un mundo apasionante porque acredita la importancia de la empresa familiar en el mundo y acredita, en línea con el documento de la Unión Europea que yo comentaba anteriormente acerca de la dificultad cuantitativa y cualitativa de que una generación se coloque por sí misma donde está la generación anterior, acredita el interés de los gobiernos por el mantenimiento de la empresa familiar. En ese sentido, hay códigos de buen gobierno para empresas no cotizadas y de familia en Europa. Hay códigos de buen gobierno en Latinoamérica. Hay códigos de buen gobierno en Oriente Medio. Yo he dado conferencias en Bahrein sobre ese tema en la Universidad de Bahrein. Hay códigos de buen gobierno para empresas no cotizadas y de familia en Asia. Es un mundo, como digo, muy desconocido y apasionante. Hablando de Europa, hay códigos de buen gobierno en España, hay códigos de buen gobierno, me refiero para empresas no cotizadas y de familia, porque cuando hablamos de buen gobierno es muy frecuente o mayoritarísimamente frecuente pensar en cotizadas y en cotizadas anónimas en el sentido amplio de la palabra. Esto es grandes corporaciones donde la presencia de la empresa familiar pues es remota o inexistente. Pero lo cierto es que todos estos códigos de los que estoy hablando ahora están dedicados específicamente a empresas no cotizadas y de familia. Y como digo, en Europa tenemos España, tenemos Italia, tenemos Bélgica, lo menciono ahí el código BUIS belga, tenemos Suiza con varias versiones de un código, tenemos Alemania, tenemos Austria, tenemos Finlandia y tenemos Reino Unido. En Latinoamérica tenemos bastantes esfuerzos realizados con códigos publicados por parte de la Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, dependiente del Banco Mundial. Tenemos en México, tenemos en Perú, tenemos en Colombia, tenemos, aunque resulte sorprendente, en Jamaica, tenemos en Brasil. En Oriente Medio tenemos en prácticamente todos los países del área. Tenemos en el Líbano, tenemos un código panárabe de Bahrein, tenemos código en Dubái, tenemos código en Arabia Saudí, tenemos código en Jordania y creo que he mencionado antes el Líbano, que por cierto el código del Líbano del 2006 es un código muy interesante y muy profundo. Y después en Asia tenemos fundamentalmente tres códigos que son Hong Kong, Turquía, suponiendo que Turquía sea Asia, vamos a asumir a efectos de esta conversación que lo es, porque otros podrían decir que es Eurasia, y por último Pakistán. Por tanto, como vemos, hay una pluralidad importante de códigos y algunos de ellos son francamente buenos. Para aquellos que tengan curiosidad, yo recomendaría la lectura, por ejemplo, del anexo quinto, que lo menciono ahí, o módulo, como lo llaman ahí, quinto, de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia del año 2009, que desde mi punto de vista es espléndido. Y si alguien quiere irse a Europa, sin perjuicio de que los esfuerzos españoles están bien, la verdad es que son buenos esfuerzos y se han hecho guías muy interesantes en materia de buen gobierno para empresas no cotizadas y de familia. A mí me gusta especialmente el código austríaco, porque el código austríaco es un código muy completo, es un código que sigue la estela del código alemán y es un código que recoge lo que para mí es el desarrollo completo de un sistema de buen gobierno en la empresa familiar y en la familia empresaria. Y esta idea de internacionalidad de la problemática de la empresa familiar y de las soluciones que aportan los gobiernos, que aportan las instituciones públicas, las instituciones privadas, las agrupaciones empresariales, es una idea que lo que hace resaltar es la importancia de este tema de la gobernanza en las familias empresarias y que hace
que trascienda de nuestro marco territorial, bien sea autonómico, bien sea nacional, hacia otras partes del mundo. En el ámbito universitario también hay mucho interés en algunos países. Yo, como comentaba, he dado conferencias en Bahrein, he dado conferencias en el Líbano, he dado muchas conferencias en México, especialmente en el Tecnológico de Monterrey y en Anáhuac. He dado conferencias en muchas universidades de Latinoamérica. He dado conferencias sobre este tema en los Estados Unidos. Y hay, como digo, he dado conferencias de este tema en Rusia, en Moscú. Y hay sobre este particular verdadero interés internacional y al final eso solamente puede tener una explicación, y es que tiene sentido para las familias empresarias y las empresas familiares trabajar en esta materia porque les va a redundar en beneficios no económicos a corto plazo, pero sí en beneficios para la supervivencia y para lograr ese objetivo que todas pretenden de la trascendencia intergeneracional. ¿Cuál es la esencia de las recomendaciones? Como digo, son miles de páginas las que están recogidas en todos esos códigos, en sus diferentes versiones y en los antecedentes. Haciendo un brevísimo resumen, todos los códigos y las recomendaciones se basan en la necesidad de prevenir conflictos internos, se basan en desarrollar sistemas de gobierno diferenciados para la familia empresaria y para la empresa familiar. Como comentaba antes, la complejidad del sistema y el número de órganos a desarrollar es directamente proporcional al número de miembros de la familia y al número de miembros de la familia que tienen relación con la empresa. Por tanto, no todo el mundo o no todas las familias tienen que tener todos los órganos recomendados. Cuanto mayor sea el número de miembros de la familia, más órganos tienen que tener. Lo que sí creo es que toda familia tiene que tener algunos de los órganos de gobierno, tanto en la empresa como en la familia. Otra de las cuestiones a las que hacen referencia todos los códigos, obviamente, es la necesidad de planificar la sucesión. Como comentaba anteriormente, la sucesión es algo que siempre está en la cabeza de todos los empresarios familiares y de los miembros de las familias empresarias. Pero la sucesión no es lo único, hay que regular la convivencia y hay que regular la contingencia y parte de los códigos, no todos, hacen también referencia a la convivencia y a la contingencia. Por eso comentaba antes lo del código austríaco, porque el código austríaco hace referencia, en mi opinión, a todo, quizás porque sea de los más jóvenes, o más cercanos en el tiempo, pero a mí me parece interesante en particular. Y después, la necesidad de creación de comités familiares que coexistan con los comités societarios, asamblea familiar, consejo de familia, etcétera. Entonces, todo esto, como digo, tiene que ser adaptado a las familias. No hay un molde en el cual toda familia deba necesariamente estar, sino que cada familia tiene que coger lo que de ese tipo, de esas instituciones propuestas resulta más importante y con ello adaptarlo a su propia situación. Reitero, cuanto mayor número de personas hay, mayor número de órganos son necesarios, exactamente igual que en cualquier sociedad de personas, exactamente igual. Una cuestión también que la mayoría de los códigos resaltan, de hecho de los que podemos llamar 35, que son aproximadamente 21, lo resaltan de manera expresa, y yo en esta segunda tesis doctoral estoy trabajando en este tema porque me gusta mucho, es el tema del desarrollo del sistema de valores dentro de la empresa familiar. A veces, cuando se le comenta a la familia empresaria y la empresa familiar, es bueno que hablemos de los valores de la familia empresaria y de la empresa familiar. Se mira con una cierta reticencia porque se cree que es algo muy abstracto y tal. Mi experiencia, muy especialmente en Latinoamérica, es que el conocimiento por parte de los miembros de la familia en suficiente profundidad de la historia familiar y el esfuerzo en el diseño de valores compartidos es extraordinariamente cohesionante. Cohesiona mucho a los miembros de la familia. Y por eso lo recomiendo. Después, lógicamente, las familias, cada una hace lo que considera oportuno, pero creo que es un esfuerzo que merece la pena hacer. Y reconozco que yo cuando empecé a desarrollar o a incorporar a mi trabajo
ese intento de diseño de la historia y de los sistemas valorativos, también yo era un poco escéptico. Lo veía recomendando en los códigos internacionales y dije, bueno, si lo recomiendan por algo será, vamos a ponerlo en marcha. Y ciertamente ha sido muy gratificante para las familias con las que he trabajado y desde el punto de vista humano también para mí, porque he vivido situaciones tremendamente gratas al trabajar en la recopilación de la historia familiar, sorprendentemente para muchísimas personas de la familia, mucho más desconocida de la que se cree, y en el diseño de un sistema compartido de valores, que son distintos los valores de la familia empresaria de los de la empresa familiar, porque es bastante frecuente que la empresa ya tenga diseñado un sistema de misión, visión, valores, pero ese sistema de misión, visión, valores no es necesariamente, ni tiene por qué ser idéntico al sistema de la empresa familiar, tiene que estar, de la familia empresaria, tienen que estar cohesionados, pero son diferentes porque responden a realidades distintas, aunque lógicamente estén coordinadas. Entramos ya en el tema del protocolo familiar. El protocolo familiar es un instrumento que entró en España a mediados de los años 90, porque toda esta historia de la empresa familiar es una historia que arranca de mediados de los años 80 en los Estados Unidos. Fundamentalmente a través de la Universidad de Harvard y a través de John Davis, y se trasladó a España a principios de los 90. Y el protocolo familiar empieza a arrancar en España a mediados de los 90. Yo cuando redacté mi tesis doctoral sobre el protocolo familiar, se titula El protocolo familiar, su naturaleza jurídica y su eficacia procesal, había leído ya mucho acerca del tema, y pensaba que iba a haber muchos más trabajos doctorales sobre protocolo. Y curiosamente, en España solamente hay 13 tesis doctorales redactadas sobre protocolo familiar desde el año 2000, siendo la mía la última. Y eso acredita que, a pesar de que se habla mucho del protocolo familiar, pues hay bastante poco trabajo intelectual realizado en torno al protocolo familiar. Y yo creo que es un instrumento clave. Vamos, no es que crea yo que es un instrumento clave, es que todos los códigos de buen gobierno que he mencionado anteriormente en el ámbito internacional, sin excepción ninguna, recomiendan la redacción del protocolo familiar en el diseño del sistema de gobierno de la familia empresaria y su relación con la empresa familiar. El protocolo familiar se convierte de esa manera en la piedra de toque, la piedra angular del sistema de gobierno de la familia. De hecho, en México, por ejemplo, el protocolo familiar es conocido como constitución familiar, lo cual esa palabra le da un poco el carácter de lo que se pretende realizar con la redacción de un protocolo familiar. El protocolo familiar yo lo he definido como documento contractual. Hay muchísimas definiciones acerca de qué es el protocolo familiar, qué no es, si tiene fuerza vinculante, si no tiene fuerza vinculante. En mi opinión, y así lo he defendido en mi tesis, es claramente un contrato porque es un negocio jurídico entre partes que tiene fuerza vinculante y tiene carácter, en mi opinión, de contrato preparatorio. Esto es, prepara de forma vinculante la redacción de otros contratos complementarios como son estatutos, testamentos, capitulaciones matrimoniales, reglamentos del consejo, órganos de gobierno de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tiene una vocación claramente contractual y dentro de los diferentes tipos de contratos que hay es un contrato preparatorio que, como su nombre indica, prepara la redacción de otros contratos. Por tanto, hay que trabajar en la redacción del protocolo familiar como contrato y después, cumpliendo lo que en el protocolo familiar se dice, desarrollar en documentos complementarios lo que el protocolo familiar como contrato preparatorio ha preparado. Y esa es la propuesta que yo creo que es más eficaz a la hora de llevar a cabo ese tipo de trabajos. Y no solamente en España, sino también en el ámbito internacional. Por ejemplo,
En el ámbito internacional, sobre todo con las familias latinoamericanas, existe mucha costumbre de redactar fideicomisos sucesorios. El fideicomiso es una figura claramente anglosajona, donde hay un settlor aportante y un trustee o vamos a llamar, o persona encargada de cumplir con lo que el settlor plantea, y por último hay unos beneficiarios y esos contratos, que muchos de ellos están bancarizados, se puede y se debe coordinar con los instrumentos de gobierno de la familia. Y yo he redactado documentos para familias latinoamericanas completamente coordinados con los fideicomisos anglosajones o fideicomisos latinoamericanos, que también es una figura muy latinoamericana que todo ese tipo de familias tienen. En ese sentido, creo que se puede defender o que se debe defender la naturaleza contractual del protocolo, por tanto, su fuerza vinculante y su carácter de contrato preparatorio que prepara la redacción de otros contratos. Apartados más comunes de los protocolos familiares: derechos y obligaciones de los miembros de la familia en relación con la empresa, política de contratación y retribución de los miembros de la familia en la empresa, creación y funcionamiento de comités sociales de carácter familiar, asamblea familiar, consejo de familia, con función de enlace entre la empresa y la familia y canalización de la voluntad de la familia de una forma organizada, comités de seguimiento del protocolo, mecanismos de resolución de conflictos y, por supuesto, también regímenes sancionadores para aquellas personas que incumplan el protocolo familiar. ¿Qué necesitamos para redactar un protocolo familiar? Pues necesitamos hacer un ejercicio de reflexión. Cada familia es distinta. También me gusta decir que las familias empresarias son como las personas. O sea, nosotros, todas las personas, tenemos necesidad de alimentarnos, tenemos necesidad de vestirnos, tenemos necesidad de tener un coche, pero a unos les gusta comer carne, a otros les gusta comer pescado, a unos les gusta vestirse de sport y a otros más formales, a unos les gusta tener un coche deportivo y otros prefieren un todoterreno. Todas las familias empresarias, partiendo de unos principios comunes, alimentación, vestido, movilidad, tienen sus propias soluciones. No recomiendo en absoluto, es más, creo que es un grave error, copiar protocolos familiares realizados por otras familias, porque cada familia es completamente individual. Parte de principios comunes, pero tiene que dar soluciones individuales. El trabajo de redacción de un protocolo familiar exige tener un conocimiento de la problemática común a todas las familias empresarias, pero con la aportación de las soluciones individuales que la familia requiera. Y eso pasa por un proceso de diálogo. A mí me suele gustar trabajar de la siguiente manera, que no digo que sea la mejor forma de trabajar, simplemente cuento la mía. Me gusta escuchar a las personas a solas. Cuando digo a las personas me refiero a los miembros de la familia a solas, antes de pasar a escucharles colectivamente o conjuntamente. Creo que es bueno que los miembros de la familia hablen a solas, planteen sus dudas, incluso al hilo de las preguntas que yo pueda hacer, que reflexionen, porque hay veces que yo pregunto cosas que o bien no se las han planteado las personas con las que estoy hablando, o bien habiéndoselas planteado no han llegado a ningún tipo de solución, y es bueno dar tiempo para que lo hagan. Y una vez que las personas individualmente ya han llegado a sus propias conclusiones, ya empieza el trabajo colectivo. Pero todo esto es un proceso, no es una cuestión que se resuelva de forma ultra rápida y que valga copiar lo que otras familias han hecho. Si coincide que lo que otras familias han hecho nos encaja como un guante, estupendamente, pero es muy extraño, por no decir que desde mi punto de vista es prácticamente imposible que eso ocurra, y por eso recomiendo que este tipo de trabajos de redacción del protocolo familiar se tomen como trabajos completamente individuales, trabajos de sastrería, y adicionalmente se tome el tiempo necesario para hacerlos, porque hay que dar tiempo a las personas a conocer, a reflexionar e incluso a veces a cambiar de opinión sobre ideas que tenían preconcebidas. Dado que se trata de un contrato, es necesario que el protocolo familiar cuente con los miembros de la familia. La idea no es imponer por mayoría un clausulado a una minoría que se oponga de forma radical. La idea es ser capaces de crear un contexto pacífico y estable. Como en todo contrato, y ustedes son empresarios y lo conocen perfectamente, pues hay que hacer cesiones y hay que pensar dónde tenemos que ceder y hasta dónde podemos llegar. Y en ese sentido también es importante
conocer que todos los códigos de buen gobierno aluden a la necesidad de establecer cláusulas de revisión del protocolo. De tal forma que, siendo una constitución, al estilo de muchas constituciones, en particular la conocidísima Constitución americana, admite enmiendas. De tal forma que yo suelo recomendar que el protocolo de familia se revise cada 3 años. De tal forma que si no hay que cambiar nada, nada se cambia, y si merece la pena cambiarse algo, pues se cambia. Pero esa revisión es importante porque la vida es cambiante y la convivencia cambia la contingencia, pueden ocurrir situaciones de sucesión y todo eso es imposible regularlo de una vez y para siempre. Es conveniente regular una revisión del protocolo y es muy conveniente llevarlo a cabo. Yo suelo recomendar cada 3 años, pero lógicamente cada familia tendrá su ritmo para llevarlo a cabo. Esta revisión es justo lo que acabo de comentar ahora. Y después, ya por concluir, porque quedan 3 minutos, dentro de los diferentes órganos de gobierno de la familia empresaria, el más frecuente, el más conocido, del que más se habla es el Consejo de Familia, que podemos definirlo como el comité de gobierno familiar, en donde los miembros de la familia empresaria lideran y debaten los temas relacionados con la empresa y la familia. No es un órgano que supla al Consejo de Administración, no debe suplirlo. Otra cosa es que en familias muy reducidas en cuanto al número de personas, probablemente no tenga sentido tener un consejo de familia si se tiene un consejo de administración. Si por el contrario se tiene un administrador único, figura que es muy frecuente en las empresas familiares en la persona del fundador, sí puede tener sentido no crear un consejo de administración y crear un consejo de familia. O por el contrario, crear un consejo de administración que suple al consejo de familia. El consejo de familia surge en aquellos casos en los cuales hay un número suficiente de miembros de la familia que no participan en el órgano de administración de la empresa, bien sea administrador único o bien sea consejo de administración, y que sin embargo se quiere que formen parte de órganos de gestión de la propia familia y de relación con la empresa familiar. En relación con la empresa familiar, podría entenderse que tiene una función parecida a lo que tienen los comités de asesoramiento obligatorios por ley en el derecho alemán. En el derecho alemán, junto con el Consejo de Administración, es obligatorio que todas las empresas tengan un consejo asesor. Y en algunos casos el Consejo de Familia puede funcionar en esa función de consejo asesor del Consejo de Administración, siendo el órgano preferente o más importante en relación con el gobierno de la familia empresaria. Su función, educar, comunicar y planificar el futuro deseado por parte de los accionistas y manejar la relación entre la familia y propietaria y la empresa, con la idea de asegurar la continuidad de la empresa familiar y asegurar la armonía familiar de generación a generación. Los roles del Consejo de Familia: comité consultivo en la dirección de los negocios, gestor de la convivencia entre generaciones, a la que antes me he referido, horizontal y vertical, gestor de contingencias distintas del fallecimiento, gestor de procesos de sucesión empresarial, y ahí tienen ustedes pues una serie de funciones adicionales: fomentar el diálogo, favorecer la unidad de la familia, definir la visión de la familia, de la cual sale la misión, foro de información y comunicación, dar a conocer a la familia, particularmente a los más jóvenes, la estructura del patrimonio familiar, realizar seguimiento de la trayectoria de los miembros de la familia que trabajan dentro de la empresa familiar, moderar los conflictos. Tiene unos roles muy amplios y muy significativos. Creo que esta es la última transparencia. Bueno, todavía tenemos alguna más. Voy a concluir porque... y eso que hice pocas transparencias, la verdad lo habíamos comentado con Anita, que no me quería pasar, pero bueno, estamos justo ya en los 40 minutos. Concluyo con algunas cuestiones. Había mencionado antes que para aquellos de ustedes que tengan negocio internacional es importante tener en cuenta la existencia de múltiples jurisdicciones en relación con la familia empresaria y en relación con la empresa familiar. Las cuestiones relacionadas con la empresa familiar y la familia empresaria no son solamente cuestiones de derecho tributario, sino también de derecho fiscal, derecho civil, mercantil, cuestiones patrimoniales diversas. Y por último, hacer referencia también a algo que es
una recomendación, no está en todos los códigos, pero sí en muchos, la creación, en aquellos casos en los que proceda, de una oficina de familia, que es la organización profesional dedicada a la gestión del patrimonio familiar y los asuntos familiares. Se consigue con ello separar los asuntos personales de los intereses del negocio, potenciando la confidencialidad como criterio relevante desde el punto de vista del control y la gestión del patrimonio familiar. Es una unidad operativa independiente que, dentro de los instrumentos para gestionar la relación entre familia y negocio, permite a la familia invertir su riqueza como una sola unidad y aumentar el poder de adquisición y optimizar los costes de gestión financiera. Tiene un rol de integrador, un rol de educador y de mentor, de coordinación de transiciones y también un rol de prevención de riesgos. La oficina de familia está cada vez más generalizada entre las familias empresarias. Podemos distinguir fundamentalmente dos tipos: las familias que por su tamaño y patrimonio requieren la tenencia de un single family office, de un family office de la propia familia, y después las que trabajan con un multifamily office que atiende, como su nombre indica, a diversas familias. Incluso se han producido numerosos casos de family office, de familia individual, que con el paso del tiempo se han abierto a otras familias dado su éxito. Con lo cual hay lo que se llama single family offices que se han convertido en multifamily offices, dando entrada a la asistencia a otras familias. Y este es un elemento también importante para aquellas familias y empresas que, por su patrimonio y por el número de sus miembros, requieran una organización especializada de personas completamente independientes y ajenas a la familia, que regulen todo el desarrollo de las asambleas familiares, los consejos de familia y todas las cuestiones que he mencionado.